Buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy tengo que hablarles de muchísimos libros. Vamos a hacer un resumen de lecturas desde julio hasta el mismísimo 31 de diciembre de 2025, que fue el último día del año y el día que terminé el último de los libros que leí. El resumen de lecturas pasado que les hice abarcó desde enero hasta junio, así que vamos a empezar a mandarle con todos los libros que todavía no les mostré. Les recomiendo que se agarren su brebaje preferido porque vamos a estar un ratito, les voy a contar brevemente mi opinión y de qué trata cada libro, así que vamos a estar un rato. Están ordenados por orden cronológico del momento en el que los leí, o sea, está primero el que leí hace más tiempo y después el que terminé hace menos. El primero que tengo para mostrarles es Enjambre, de Joaquín Areta, una novela que está situada en el Neuquén natal del autor y que entrelaza distintas historias de diversos personajes en esta historia, ¿no? En esta novela. El punto de partida es que una señora empieza a obsesionarse con unas hormigas que hay en su casa, un poco medio delirio, pero por el otro lado también obsesión, porque efectivamente hay hormigas, pero se empieza como a obsesionar con el tema y a ver cosas que tal vez como que uno se preguntaría, tipo, che, ¿esto es verdad o te lo estás imaginando? Y bueno, no solo seguimos esta obsesión, sino que también a su hijo, que es ya un señor adulto que tiene a su vez hijos, que quiere ayudarla con este tema, pero bueno, como que hay algo que parece medio raro al respecto. La verdad es que no me gustó el libro, lamentablemente. Me parece que hay una cuota que tiene que ver con el estilo narrativo, me pareció como muy detallado innecesariamente, o sea, como que agregaba demasiada información que no encontraba relevante. Por el otro lado, hay un par de cosas de la construcción de los mismos personajes, por ejemplo, tipo las diferencias de edades entre los personajes, sentí que no estaban tan bien marcadas. Ya sé que es un detalle muy específico, pero les juro que mientras lo estaba leyendo me daba eso, me daba esa sensación. Entonces medio que me quedé como, le doy el beneficio de la duda igual al autor, a que si bien puede ser que simplemente no me guste cómo escriba o no me interese como justo el tipo de novelas que hace, también le doy el beneficio de la duda de que puede tener que ver con que esta es su primera novela, entonces nada, puede haber un par de cosas que todavía esté viendo cómo mejorar o desarrollar, así que eso. Los siguientes 4 libros que leí aparecieron bastante ya en el canal porque los leí en blog. En esta iniciativa que hice varias veces, de hecho, durante el año, de leer libros que tenía pendientes hacía mucho tiempo en mi biblioteca, leí 4 libros en un blog que fueron, los voy a dividir en 2 y 2, los 2 que como que tuvieron su reseña aparte y fueron más trascendentes, y los otros 2 que por ahí no me coparon, entonces quedaron como ahí un poco relegados. Estoy hablando de Shadows, de Jennifer L. Armentrout, y After Zero, de Anna Todd. Ambos libros, a ver, los disfruté. Este fue un buen comeback, o sea, fue un buen reencuentro con la saga. Me pareció que no envejeció tan mal, que tenía como ciertos parámetros. En este caso, si bien fue divertido, entretenido, gracioso, o sea, como gracioso de leer, obviamente tiene bastantes pegas la saga en sí, o sea, hay que agarrar todo con muchas pinzas porque no se trata de un romance sin más, sino que tiene un montón de cosas tóxicas. Creo que todos estamos familiarizadas con más o menos de qué tratan estos libros, así que no me voy a extender demasiado, pero como les digo, genuinamente me gustó, me retrotrajo a una agradable sensación de cuando leí la saga, y o sea, lo disfruté, fue gracioso de leer, me divirtió, pero aún así, obvio, le puse un 4 de 10, teniendo en cuenta también todo lo que encuentro de dañino con respecto a los protagonistas y a la historia en sí misma. También igual quiero decir que me sirvió leerlo de más grande, o sea, como que esto fuera un reencuentro con la saga y no haberlo leído en su momento, porque me permitió tener más claridad sobre cosas que yo sabía teóricamente y analíticamente de sí, esto está mal en las relaciones humanas, pero ahora con 24 años puedo decir con más seguridad que hay muchas cosas de este libro que están mal. O sea, sencillamente son cosas que uno no tiene que buscar ni que tiene que idealizar en una relación. Y en ese cuarteto de libros, los otros 2 que leí fueron Carcoma y Detalle Infinito. Este es de Laila Martínez y este es de Tim Maugan. 2 libros que lamentablemente no me gustaron, pasaron medio sin pena ni gloria. Tenía bastantes pocas posibilidades de gustarme porque hay medio como realismo mágico / fantasía o maravilla en la escritura y en la trama. Entonces ya saben que a mí es un género que no me copa tanto, no me convence, pero bueno, nada, no me gustó, cumplido, confirmado. Y en el caso de Detalle Infinito, creo que también juega un papel importante el tema de la traducción. De hecho, mi pareja lo había empezado a leer y lo tuvo que abandonar por la traducción, y yo pensé en su momento que tenía que ver con que él no está tan acostumbrado a leer libros traducidos porque no lee tan seguido. Entonces dije, bueno, capaz tiene que ver con simplemente eso, como que son cosas que yo encuentro pasables o comunes y que ya me acostumbré, y que el registro que usa normalmente no es entonces no le parezcan tan pasables los detalles. Pero no, la verdad que tiene sus fallas en la traducción, pero además
como que directamente, no sé, no me enganchó la trama, sentí que no tenía nada como llamativo para que me quedara leyendo este libro, honestamente. El siguiente que tengo para mostrarles es La Gran Serpiente de Pierre Lemaitre, un autor que reaparece en mi canal, en mi blog, en mis lecturas, sobre todo, después de bastante tiempo. Yo leí varios de él. En su momento me había gustado mucho el primero que leí de él, que fue Vestido de novia, y después, a partir de ese, quise conocer más de la prolífica obra del autor, porque la verdad que escribió bastante. En 2022 o 23, si no estoy mal, compré este libro y fue momento de agarrarlo y leerlo. Tiene una premisa muy divertida o muy llamativa de por sí. Es una asesina a sueldo de 63 años que se va a enfrentar a complicaciones en su trabajo. No es un libro igual humorístico, o sea, no es que vos te reís a carcajadas, pero es satírico simplemente por lo que está planteando. Como que el mundo que construye es gracioso, es hilarante, es ocurrente, como que creo que la palabra que usaría sería esa, es ocurrente. Entonces, no solo la situación inicial y el disparador de la novela es ocurrente, sino que por cómo se va desarrollando, uno medio que se queda tipo, ok, estoy leyendo a una señora de 63 años que no tiene ninguna clase de respeto por la vida pasar por estas situaciones, y no sé, es como que te parece... Es muy entretenido. Así que por fin remontamos un poco de esa bola de libros que no estuvieron tan buenos. Pero di un traspié con la siguiente lectura, porque el siguiente fue After the Fire de Charlotte Rickson, un libro que lamentablemente no me gustó. Este sí lo había comprado hacía relativamente poco, lo compré en el viaje que hicimos con Oski. La verdad que lamentablemente, o sea, tenía una premisa que me llamaba la atención. Supuestamente íbamos a seguir a dos personajes que se veían muy conectados por una situación traumática que vivieron, que fue un incendio, y que a lo largo de la vida ese incendio los había unido de tal forma que se habían ido acompañando en distintos momentos de su existencia. O sea, ya crecidos y pasado ese momento del incendio, se habían seguido acompañando. Lamentablemente, tengo que decir que hubo varias fallas como más técnicas de decisiones que tomó la autora a la hora de narrar este libro, que jugaron muy en contra. Por ejemplo, la elección de tiempos. Ellos se conocen y en 6 semanas ya están súper enamorados. Como que ya era importante su relación, a las 6 semanas están súper enamorados, medio que van de acá para allá, pensando en el uno en el otro, qué sé yo, y se importan mucho mutuamente. Después sucede el incendio y después nos transportamos a muchos años después. Creo que ahí la elección de tiempos como que no permite que uno conecte con ni los lazos, o sea, ni la importancia que le dan los personajes a los lazos, ni con por ahí la gravedad de las situaciones. O sea, es como que por ahí hubiera paradójicamente esperado que fuera más slow burn. Incluso capaz slow burn, no de la relación entre ellos necesariamente. O sea, si querés enamorarte a las 6 semanas, bueno, pero no sé si le pongas como narrador tanta importancia a este momento. No sé. Después pasamos a uno de mis mejores libros de 2025, que ya salió en el video pasado, que lo pueden ir a chusmear, de las mejores lecturas que hice durante 2025. Estoy hablando de Cautivos de Cecilia Pagani. Ya hablé muchísimo de esta autora en el canal y voy a seguir repitiendo que creo que va a merecer un 10 de 10 en absolutamente todo lo que escribe, porque esta señora es una de las mejores autoras argentinas contemporáneas sin ningún lugar a dudas. Y no solo autoras, acá quiero hacer la salvedad, digo autoras porque ella es una autora, pero también de autores. O sea, estoy hablando de que me parece que es una de las mejores personas que escribe hoy contemporáneamente, nacidas en Argentina, que tenemos, realmente. Ya les expliqué bastantes veces de qué trataba este libro, pero en resumo, es una historia que está situada durante la última dictadura cívico-militar argentina. Es una adolescente que desaparece, pero el libro no solo explora el tema de la última dictadura, sino que además habla de cómo el machismo se vio extensamente avalado en este momento. O sea, no solamente las mujeres tenían que temer por la dictadura en sí misma, que era un gran factor, sino que eso además dejaba en evidencia que el machismo seguía operando desprotegidamente. O sea, como que había una doble desprotección a las mujeres, porque bueno, estaban avaladas un montón de conductas que de por sí eran inaceptables en democracia, pero además eso hacía que se vieran agravadas conductas que se tienen o se querrían tener incluso en democracia, que están relacionadas al machismo y a la misoginia, obviamente. Es un libro fuerte. Lo aclaro todas las veces que hablo de esta novela. Anda con cuidado. Fíjate en la reseña que hice por escrito de este libro, los avisos de contenido al principio, por las dudas, para que no te encuentres ninguna sorpresa y no empieces a leer y te encuentres en una situación en la que tal vez no estabas dispuesta a estar. Otra de mis mejores lecturas de 2025 aparece en este momento, es Juniper Hill de Devney Perry. Ya hablé también muchísimo tanto de este libro en concreto como de la saga en mi canal. Tienen una reseña exclusiva de la saga The Edens en el canal. Se las voy a dejar por acá en algún lugar de
la pantalla. Además, ya salió este libro en el video pasado, que es el de mis mejores lecturas. Lo he dicho todas las veces que hablé de la saga, el mejor libro de la saga es este. Nos cuenta la historia de una madre soltera que se muda de una punta a la otra del país con su hijo recién nacido, de 3 meses más o menos, huyendo de algo que no sabemos bien qué es al principio de la narración, y que en su nueva residencia conoce a un chico del cual se empieza a enamorar. Ella tiene en la cabeza que quiere volver a empezar un trabajo nuevo, construirse su reputación de a poquito y vivir tranqui con su hijo. Esa es su prioridad, pero bueno, también conoce a este chico, Knox, el cual se va a ir enamorando lentamente. A ver, este misterio que hay atrás de por qué se muda de un lugar a otro es interesante, está bueno, pero se resuelve de una manera que hay que tomar un poco con pinzas. Esa es la mayor pega que le encuentro al libro. Después sí, tiene algunas cosas como de los personajes que capaz no me terminan de convencer o lo que sea, pero en general me dio una sensación muy agradable en la lectura, así que realmente lo disfruté. Siento que mi experiencia como lector fue tan positiva que de una forma u otra tenía que darle una muy buena puntuación, porque a fin de cuentas son mis puntuaciones, entonces tampoco me voy a hacer el objetivo. Pero más allá de que todo esto esté dando la vibra de no es un libro tan bueno, pero a mí me gustó tanto, igual me parece importante aclarar, sí está bueno el libro. O sea, objetivamente, más allá de que yo por ahí lo haya encontrado particularmente agradable, objetivamente me parece que está bueno, que se están buscando un romance situado en una ciudad pequeña, que les traiga como vibras de que todo está controlado y es tranqui y está piola. Les recomiendo mucho esta lectura. Seguimos nada más y nada menos con mi primera colaboración editorial, Todo se desvanece alguna vez, de Federico Nahuel. Un libro piola, bastante experimental la narración. Creo que sobre todo tengo que destacar eso. O sea, me pareció interesante también ir encontrando algunos recursos narrativos que utiliza. Es un libro de realismo mágico que la verdad es una sorpresa que me haya copado tanto e interesado tanto, que nos cuenta la historia de un chico que medio que enloquece en un momento en el que corta con su pareja, se queda encerrado en su casa y de repente es como que todo empieza a perder un poco de sentido. Está bueno, realmente, y además fue una muy linda experiencia que fuera mi primera colaboración editorial. Seguimos con Un Coming of Age, el último verano que fuimos, de Ignacio Yanes. La verdad que este libro lo disfruté en general, fue una lectura simple pero agradable. No me voló la cabeza, o sea, no logró, obviamente, como vieron, estar entre mis mejores lecturas de 2025, pero la verdad que está totalmente aprobado, me pareció bien. Me gustó la caracterización, me parece que se toma muy en serio el trabajo de hacer un coming of age, o sea, logra conectar al lector con la sensación de que sos un preadolescente que está por primera vez descubriendo un par de cosas en su vida, y además tiene muy impregnada esta sensación de que es verano, de que la estás pasando con tu familia, de que puede ser una de las últimas vacaciones que pases con tu familia, de algunos problemas familiares que ahí se inmiscuyen, como por ejemplo un posible divorcio, en fin, como que está muy bien plasmada la atmósfera y sobre todo, repito, la caracterización de la edad de los personajes. Seguimos con nada más y nada menos que otra de mis mejores lecturas de 2025, estoy hablando de Excluidos de la Niñez, de, nunca me acuerdo el nombre entero de esta señora, perdón, María Carolina Zapiola. Es un libro teórico, lo leímos juntos en un blog y además esto suscitó que quisiera hablar de leer teoría en el canal. Tienen ambos videos como para ir a chusmearlos. Es un libro que habla de la tutela estatal y de los institutos de reforma que hubo en Buenos Aires entre 1890 y 1930. Es un tema muy interesante, ya tienen largo entendido mi opinión y mi experiencia de lectura en estos videos que les mencioné, así que no me voy a extender demasiado, no se preocupen, pero sí decirles que me parece un libro muy piola, bien hecho, bien con información importante e interesante y que me aportó bastante a mi conocimiento general. La siguiente lectura fue La oferta final de Lauren Asher, un libro que es bastante popular por acá en el mundo de creación de contenido de libros. La verdad que tengo que decir que este libro lo disfruté, o sea, me pareció agradable, me pareció divertido, me sorprendió lo bastante que me gustó. No porque no esperara que me iba a gustar, a ver, uno cuando empieza un libro en general tiene la expectativa de que de una forma u otra le guste, pero sí porque como que logró engancharme, más allá de que la trama me divirtió, los personajes me parecieron lo suficientemente bien construidos, o sea, como que logró hacer que pasara las páginas sin estar pensando constantemente tipo, esto no me está copando tanto, o sin estar como a la defensiva todo el tiempo, porque a veces me pasa que cuando empiezo a leer estos libros me pongo más crítico, o sea, no sé si más crítico, lo crítico que me surge ser, porque digo tipo, che, este es un libro hiper conocido y nos está re mal editado o re mal corregido, le encuentro un montón de errores de ortografía, o por ejemplo los personajes me parecen como re mal construidos y como que todo eso me bloquea mucho, y este logró no bloquearme, o sea, sí tiene sus pegas, no fue la lectura del año, no me parece el mejor libro que leí en mi vida tampoco, pero aún así como que logré conectar.
de alguna forma o de otra. En este caso, el libro cuenta de una chica que vive en un pequeño pueblo, cuida a su hija, que se reencuentra con un ex novio barra ex super mejor amigo de su infancia barra adolescencia, con el que las cosas terminaron bastante mal. Y digo ex novio barra mejor amigo porque fueron muy cercanos durante mucho tiempo. Después decidieron iniciar una relación romántica barra sexoafectiva y esa es la relación que terminó mal, pero en el ínterin también perdieron justamente su amistad. Se reencuentran porque él vuelve al pueblo después de muchísimo tiempo para hacerse cargo de su herencia. Su abuelo les dejó a él y a sus hermanos distintas cosas en su testamento y la cosa que le dejó a él fue la casa, que casualmente es la casa en la que vive ella hoy en día, así que bueno, van a tener que estar interactuando ahí bastante con intereses contrapuestos y encontrados, digamos. La verdad que está bien. Con respecto a lo que es la trama, este es el tercer libro de una saga que se puede leer de forma independiente. Con respecto a lo que es la trama de la saga, o sea, el hilo narrativo de la saga que avanza un poquito en esta última entrega, me pareció normalito. O sea, claramente de los tres, este era el que más me llamaba la atención leer. Los otros tropes que tiene la trilogía no me interesaban tanto, pero viendo los personajes retratados en este libro, o sea, los personajes protagonistas de los otros dos, tampoco me llamaban tanto la atención, así que me alegra mucho haberle dado una oportunidad solo a este libro. Siento que aborda temas complejos de una forma como que hay que tomarlo con pinzas, pero aprecio que no haya puesto un bombardeo de cosas complejas una tras de la otra, como por ejemplo pasa en Haste, que de repente todos tienen un problema de salud mental y todos tienen la peor cosa del mundo. Bueno, siento como que es más realista en ese sentido y eso se aprecia. Sí hay un par de pegas en cómo trata estos temas, como que todo es perfectible, pero me pareció copado. Seguimos con otro libro que también tiene muy presente porque salió entre mis mejores lecturas de 2025 también. Estoy hablando de Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson. Todavía tengo pendiente continuar esta saga porque es el primer libro de una trilogía. La verdad que este libro, como bien les dije ya bastante, me parece que está muy bien hecho. El estilo del autor me parece fantástico, es exhaustivo pero sin lograr ser sofocante. O sea, no te cuenta cosas que no te interesan, te cuenta cosas que te interesan, pero te cuenta un montón. O sea, es como que vos estás las 50.000 páginas, tipo, ok, contame más de estos detalles súper interesantes que me estás dando. Sí, en las últimas 50 páginas me pareció que la trama se estancaba bastante, o sea, como que las encontré de más, pero no tanto porque el estilo del autor me pareciera repetitivo o cansador, sino porque sentí que perfectamente podía cortar un poco antes y ya pasar al segundo tomo. El siguiente libro que tengo para mostrarles es Indigo Ridge de Devney Perry. También es la primera parte de la saga, como ya les dije incansables veces, es una saga que puede leerse de forma independiente. Yo empecé con el segundo libro, que es el que les mostré antes, Juniper Hill, y después seguí con Indigo Ridge. La verdad que o sea, está bien. Con el diario del lunes le hubiera puesto una puntuación un poco más alta de la que le puse. Si no estoy mal, le puse un 6 de 10. Creo que le habría puesto un 7, 7,5, algo por el estilo. Y digo con el diario del lunes porque después van a ver que la saga decayó. Tienen súper extendida mi opinión en la reseña que le hice específicamente a la saga, así que vamos a dejarlo acá, pero sí contarles que en este caso seguimos a Winslow, una chica que llega al mismo pueblo en el que se sitúan todas las cosas, para encargarse de la posición de jefa de policía y conoce ahí a uno de los hijos de la familia Edens, se enamoran, tienen un romance, pero además hay un pequeño misterio policial que vamos a seguir en este libro. A mí me sumó, conozco muchos otros creadores de contenido sobre libros a los que no les sumó para nada esa historia policial, pero nada, yo la encontré piola. Bueno, ahora seguimos con dos decepciones. La primera de estas dos decepciones es Postcrecimiento de Tim Jack. Este libro, sobre todo me decepcionó porque yo tenía una expectativa muy alta por la sinopsis y por la parte como de lo que iba a hablar. Es un libro teórico. Y después sentí que estaba muy mal traído al castellano, pero tan malo que no solo no resultaba interesante, sino que como que las palabras y las frases no terminaban teniendo sentido. ¿Vieron cuando uno traduce cosas de forma literal? Entonces, por ahí, si la escuchaste varias veces, sabés a qué se está refiriendo y podés entender el razonamiento. O mismo, si sabés inglés y lo podés traducir de nuevo a su idioma original, viendo la frase exacta en inglés, entendés qué quiere decir, pero la traducción no es correcta. O sea, es como que simplemente no tiene sentido al castellano. Bueno, me pasó eso y la verdad que me la bajó, como que me recordó que estaba leyendo a un europeo hablar de estos temas y dije, bueno, no me sirve.
Y la otra decepción es, como les adelanté, el tercer libro de la saga de The Edens, Garnet Flats. Nada, pésimo. Tienen mi opinión súper extendida, de nuevo, repito, en la reseña. Y además lo hice bastante gracioso. O sea, estoy muy orgulloso de cómo hablé mal de este libro. Los personajes horribles, la historia re poco interesante. Es como que uno tiene que creerse que los personajes sigan súper interesados en el otro después de 7 años de haber cortado una relación que duró uno como mucho, o un año y piquito como mucho. Y encima terminó re mal porque él se había casado con la mejor amiga de ella. O sea, ¿cómo esperás que yo acá me siente y te crea que la chica que 7 años después ya estudió una carrera universitaria, trabaja, tiene como una vida más o menos como arreglada? O sea, sí puede seguir mejorando en algunos aspectos de su vida, pero está como en otra situación completamente distinta, sigue suspirando pensando en el chabón que la dejó por su mejor amiga. O sea, como que no hay chance. Tipo, no me la creo. Y el caso es que vuelven a reaparecer uno en la vida del otro y se llama la atención, bla, bla, bla. Pero están re mal planteados los personajes, horribles, re poco interesante, no, pésimo. Muy recomendable saltearse este libro de la saga. Y según lo que vi en reseñas, también el siguiente. Ya recién hay que retomar en el quinto y en el sexto. Seguimos con Una vuelta al cielo de Adriana Claudi. Un libro que estuvo bien, normal. Me gusta darle como oportunidades a autores, autoras, autores argentines que como que normalmente capaz no sean tan conocidos, conocidas en el mundo de creación de contenido de libros. En este caso, a ver, el libro está normal, o sea, como que no es un tema que me interese mucho en específico, entonces fue más como darle una oportunidad porque es una autora riojana y tenía ganas de conocer como su prosa y podía estar bueno. Pasó sin pena ni gloria, como que me da intriga a ver si habrá alguna otra cosa que escribe o escribió la autora, porque me gustaría volver a darle una oportunidad. Creo que este libro pasó, como les digo, sin pena ni gloria. Continuamos con otra de mis mejores lecturas del año, estoy hablando de Metro 2033. Creo que lo que más dije en este video es que ya les hablé un montón de los libros, porque sí, les hablé un montón de muchos de estos libros, pero otros como que medio que ni se los había mostrado, entonces hay un popurrí. Metro 2033, librazo, es también la primera parte de una trilogía. Me costó un poquito leerlo en el sentido de que hay que meterse en la narración del autor, es un poco pesado de leer, pero igual ya una vez que te adentras en el mundo sí hay fluidez. Después leí otro libro de no ficción, Amiga Hablemos de Plata, de Laura Visco, un libro sobre finanzas, no solo sobre cómo invertir y recomendarte algunas cosas para tus finanzas personales, sino que también hace un repaso histórico del rol específicamente de la mujer en las finanzas y de cómo fue excluida, de cómo hace poquito no podían tener las mujeres cuenta bancaria, entre otras cosas que va retomando, pero también como que rompe creencias o mitos sobre las finanzas. O sea, rompe la creencia de que es muy difícil hacerte cargo de tus propias finanzas, te incentiva a que te hagas cargo y que te tomes un tiempito para efectivamente pensar en este tema. A ver, el libro está bien, no me pareció la gran cosa tampoco. Me llevo algunos consejos prácticos que están piolas, pero lamentablemente no hace tanto hincapié en eso el libro. O sea, son recién los últimos capítulos los que traen como ejemplos prácticos y concretos sobre qué hacer con nuestras finanzas concretamente. La mayor parte del resto es una repetición de cosas que por ahí yo ya tenía presentes por quién soy yo como lector, digamos. Creo que por ahí, si lo hubiera enfocado más a hablarnos de la historia de las finanzas o de la historia de la mujer en las finanzas, me hubiera decepcionado menos porque yo genuinamente esperaba que hubiera más cosas prácticas y recién son los últimos 2 o 3 capítulos que habla de eso, pero bueno, nada. Tampoco estuvo tan mal, no lo volvería a comprar, o sea, como que volvería a buscar este tipo de información en otros lados capaz, pero nada, está ahí. Después reaparece mi top de lecturas de 2025 con La verdad de una noche de Sol Montero, un libro que me sorprendió que me haya gustado tanto. Le marqué varias cosas, tiene muchas reflexiones interesantes y de frases que te dejan pensando. Es un libro que nos cuenta la historia de una chica que se va a Francia a estudiar un doctorado al mismo tiempo que está escribiendo su tesis. Y su tesis habla sobre la ludopatía. Este libro puede interpretarse como la historia de eso o como efectivamente un poco la tesis de la chica. Si lo vemos desde la perspectiva de que fuera la tesis, se sale un poco de estrictamente ser una tesis, obvio, pero en concepto podríamos decir que un poco este libro sería la tesis. Habla de la ludopatía, tanto desde la experiencia personal de la protagonista, porque su padre y su pareja sufrieron ludopatía, no su pareja actual, su expareja. Seguimos con Maigret Duda de George Simeón, el segundo y anteúltimo libro que tenía pendiente del autor. Yo había leído ya La muerte de Belle, me faltaba este y otro más que se llama
otra habitación en Manhattan o una habitación en Manhattan. No me pareció la gran cosa esta lectura, me pareció un poco denso el libro y la forma de escribir, como que no era la gran cosa lo que me estaba contando como para que tardara tanto en describir ciertas cosas y para que hiciera tanto hincapié en otras, como que, no sé, no me fascinó, no conecté tanto con el estilo del autor, que creo que es como lo que uno va a buscar cuando lee estos libros. Estuvo normalito. Igual también es verdad, considero que hay una cuota de que el libro fue publicado hace bastante tiempo y en su momento capaz, esto también lo dije con La muerte de Belle, los policiales tenían otro desarrollo. O sea, como que más allá de que el estilo esté cerca de lo que se hablaba antes o cómo se hablaba antes de los libros policiales, sí es verdad que había salido menos policiales, entonces había cosas que por ahí fueron sorprendentes en su momento y que hoy en día yo cuando lo leo como que no me aporta demasiada novedad. Pero más allá de lo novedoso o no novedoso, es como que me pasó medio desapercibido el libro, no sé, no me copó tanto. Vamos a poner ahora 5 libros que abandoné. No los terminé de leer porque no conecté, no me gustaron, no fueron para mí, pero sí les di una oportunidad como para definitivamente tomar la decisión de o dejarlos en mi biblioteca o sacarlos, o como que dejaran de estar en esta posición de no ser leídos, porque finalmente tuvieron su oportunidad, pero efectivamente no fueron para mí. Estoy hablando de Diario de un albañil de Mario Castells, Épica urbana de Juan Solá, que igual tengo que decir que disfruté mucho que le pinté esto, o sea, entretuve un rato pintando las casitas de la primera página. Aigua de Sergio Vicio, que de hecho tienen más en profundidad, en mi opinión, en el video que les estoy dejando en la tarjeta de la información. Tenemos En la búsqueda de Dios de A.W. Tozer, un libro que compré con la expectativa de que cumpliera con lo que dice en la sinopsis y en las muchas reseñas que hay sobre este libro, que es que sea un libro escrito para no practicantes o no religiosos sobre Dios y sobre encontrar a Dios, sobre el vínculo con Dios, o que incluso hablándole a gente que ya tiene como cierta práctica en la religión o que parte de la base de ser religiosa, hable con términos no religiosos el libro. Y bueno, lamentablemente no, es como muy para el creyente, como el ya católico, el ya cristiano, y nada, no es mi caso, así que no conecté en lo absoluto con la novela. Y por último, el último libro que abandoné fue Rosas Muertas de Arnaldur Indridason. No conecté, sobre todo, les voy a ser sincero, con los personajes. Como que los detectives me parecían medio... Entiendo que capaz estoy medio en media res porque es una saga de libros que sigue siempre a los mismos detectives. Entonces puede ser eso, que me haya jugado en contra, pero... no sé, es como que no conecté, ¿no? Me pareció como que iba muy a los bifes, digamos, con contarse cosas y con interactuar entre ellos, y no, como que no logré entrar en el juego, en el pacto, así que lo abandoné. El último libro en físico del cual les voy a hablar, y después solo me quedan 2 libros en digital, es Gestión en la Universidad Pública de Daniel Eduardo Martínez, otro libro teórico. Estuvo bien, o sea, normal. Es un tema muy específico, habla específicamente del modelo de gestión que tiene la Universidad Nacional de La Matanza en comparación a otros modelos de gestión que tienen distintas universidades públicas. Está bien, está normal, me dio algunos datos que me parecieron interesantes, a mí específicamente porque es un tema que me interesa. Tiene bastantes como de estos cuadros o gráficos que, como les digo, me dieron información piola, copada. En la teoría, o sea, lo que literalmente te está contando el libro, como que no sentí que fuera hiper revolucionario o que descubriera la pólvora en lo que está contando. Creo que me aportó más por tener esos datos que recopila el libro que por otra cosa, pero está bien, o sea, está normal. Y ahora sí paso por último a contarles de 2 libros que leí en el Kindle. El primero fue Bad Intentions de Carlyle Rose, un libro que me sorprendió mucho lo mucho que me gustó. Nos cuenta la historia de una chica que se muda de también una punta a la otra del país junto con su hermano porque están huyendo de su madre, que tiene un problema de adicción y que otra vez fue a prisión. Otra vez creo, porque creo que ya había pasado eso de que fuera a prisión, o tal vez no, y esta es la primera vez que va a prisión. Ese detalle no me lo acuerdo, pero bueno, el caso es que está en prisión la madre. Entonces se mudan, tanto ella como su hermano, de una punta del país a la otra, a vivir con su padre, con quien hace muchísimo tiempo que no tienen relación, que medio los abandonó, pero que ahora decide decirles tipo sí, pueden caer en casa o tipo pasen. Ella es una ciudad bastante chiquita a la que se mudan y ella va a conseguir un trabajo. El hermano está en edad escolar todavía, ella es súper joven, debe tener unos 22 años más o menos, pero dejó la secundaria a los 16 años más o menos como para ponerse a trabajar porque tenía que mantenerse a ella y el hermano porque su madre como que no aportaba económicamente a la casa. Y en este nuevo trabajo conoce a
un chabón del que se empieza a enamorar. En realidad empieza a tener 2 trabajos, de hecho, y en uno de esos trabajos conoce a un chabón del cual se empieza a enamorar, que tiene un pasado como turbio, que primero no cuenta y después de a poquito, de a cuentagotas, se nos va a ir explicando, no solo a partir del mismo personaje, sino a partir de sus amigos, que un poco le van tirando alguna información. Además, ella tiene la particularidad de que está huyendo de un exnovio que fue bastante violento y malvado en el pasado, que también va a jugar ahí un papel. La verdad que es un libro que está bueno, o sea, es entretenido de leer, los personajes son bastante humanos, bastante adultos, no me pareció forzada la relación entre ellos, tampoco me pareció forzada la relación entre ella y su hermano o entre ella y el padre. O sea, es como que sentí que a nivel humano, a nivel caracterizar a los personajes, estuvo muy bien hecho, muy bien llevado a cabo. Y el romance en sí es divertido, como que es entretenido, no sé. Me generó como una linda sensación leerlo. Y creo que tiene que ver también un poco con el factor que también estuvo en Juniper Hill, de que como que los personajes buscan esto de volver a empezar, ¿no? Como que tratan una y otra vez hasta que logran la estabilidad que están buscando, y esa fue la sensación que me gustó que me transmitiera. Y reitero, no me lo esperaba, o sea, genuinamente no me esperaba leer este libro en el Kindle y decir, me gustó. Esperaba que abandonarlo o que fuera una lectura más, como que tuviera un 5 de 10, supónganse como puntuación. Pero no, le puse un 8 de 10. O sea, la verdad es que estuvo muy bueno. Estuvo a nada de estar en el podio de mis mejores lecturas de 2025. Porque como bien saben, empecé a contar mis mejores lecturas de 2025 desde el 8,5. O sea, estuvo a 0,5 puntos de entrar en ese top. Y el siguiente libro que también leí en el Kindle y que ahora de hecho me lo pedí para que me llegara en físico también, es Girls Like Girls de Hailey Kiyoko. Todos, todas, todes probablemente les que sean parte de la comunidad LGTB y me estén viendo, vimos y escuchamos esa canción en su momento. Algunos también vimos el video, pero por si no vieron el video, bueno, el libro trata de la historia que aparece en el video musical, pero magnificada. Básicamente, les resumo, es una chica que también, medio como me estoy dando cuenta de que esto se repite en varios libros, se muda de una punta del país a la otra. Cuando hablamos de una punta del país a la otra estamos hablando de Estados Unidos. En este caso porque su madre falleció, ella tiene 16 o 17 años, su madre falleció, se va a vivir con su padre, que es la única otra persona que se puede hacer cargo de ella, pero con quien no tiene contacto desde que ella tenía 2 años, o sea, hace 1000 millones de siglos, que no sabe de él. Y bueno, van a empezar a como reconstruir su relación, pero además tiene la particularidad de que le gustan las chicas. Y ella todavía no se lo aceptó al 100%, o sea, como que no lo dijo en voz alta, ni se lo dijo a nadie en particular, ni tuvo ningún acercamiento con una chica, pero es como algo que todavía está empezando a descubrir. Pero resulta que conoce a una chica apenas llega al pueblo, de la cual obviamente se va a empezar a enamorar, y el libro sigue su historia de idas y venidas, o sea, de ella dudando si lo que le está pasando le pasa solo a ella o también le pasa a la otra chica, de si tendría que hacer algo al respecto, de cómo se actúa, de qué va a pasar si efectivamente dicen en voz alta que se gustan la una a la otra. Bueno, y también tenemos un poco de drama con respecto a su pasado, porque ella obviamente sigue en duelo, o sea, está duelando a su madre, que hace relativamente poco falleció, y también está duelando el hecho de que se tiene que relacionar con un hombre que es su padre, pero al que hace un montón de tiempo que no ve, y que no sabe si no está incluso dolorida con tipo el vínculo, porque, bueno, la abandonó, o sea, como que no es que no sabe, está dolorida con el vínculo, resentida con el vínculo, porque él en algún punto la abandonó a ella, y tanto a ella como a su madre en su momento. Está muy bueno, la verdad que le puse un 10 de 10 y no entró en mis mejores lecturas de 2025, literal, pura y exclusivamente porque el video lo grabé antes de empezar y terminar este libro. O sea, creo que de hecho lo grabé cuando recién lo había empezado, entonces todavía no sabía que iba a ser un 10 de 10 el libro. Pero sí, fue un 10 de 10, me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, me pareció que los personajes estaban muy bien hechos, que los vínculos entre ellos eran cero forzados, no solo entre ella y su interés romántico, sino que también entre ella y el padre me pareció como cero forzado, entre ella y los distintos personajes. No sé, la verdad que lo disfruté un montón, me pareció precioso. Es la primera vez que leo un libro sáfico, lo cual es re loco, porque nada, me sorprende que haya llegado a este momento sin haber leído ningún otro libro sáfico. Pero sí, es el primer romance sáfico que leo y me encantó, me pareció 10 de 10, divino. Además, como les digo, es un video musical y una canción que a mí en lo personal me marcaron bastante en la infancia. O sea, no sé si marcaron a nivel como wow por la trama en sí, pero es una canción que yo escuchaba bastante y he visto el video muchísimas veces. Como que fue una de las primeras veces que vi representación sáfica en la música en general. Al menos yo me había quedado con la intriga de qué pasaba en el video o de dónde salían estas chicas, si se conocían, como que me hubiera gustado en su momento saber más de la trama, entonces me alegra
que este libro nos traiga más información. Y bueno, nada, esa fue mi última lectura del año. Cerré el año con un broche de oro. Igual, como vieron, tuvo bastantes altibajos, bastantes baches. Fue como de repente de libros que estuvieron muy buenos, rachas de libros que estaban muy buenos, y después varios libros seguidos que o abandoné, o no me gustaron, o me decepcionaron, o lo que sea. Así que nada, pero sí leí muchísimos libros. Creo que en el video que resumía las lecturas que había hecho entre enero y junio les mostré alrededor de 20 libros, y en este también les estoy mostrando alrededor de 20 libros. Pero bueno, les voy a poner el número final acá, tanto de los libros que leí en el año como de los libros que les mostré en este video. Y bueno, sin más dilación, eso es todo. Cuéntenme si alguno de estos libros ustedes lo leyeron, si les gustó, si les interesó, si les llamó la atención a alguno, si no lo conocían, si opinan lo mismo que yo o todo lo contrario. Cuéntenme todo, que a mí me encanta leerlos, leerlas y leerles en comentarios. Y nos vemos próximamente en próximos videos. Espero que pasemos este 2026 muy juntos. ¡Chao, chis!